Hola a todos, entonces vamos a hacer un pequeño repaso de lo que hemos visto hasta el momento en el periodo. Vemos aquí tres ventanas principales, que es el stake, la que es el cast y el score. El stake viene siendo nuestro escenario donde vamos a colocar los elementos. En el cast vamos a colocar los elementos o van apareciendo las propiedades de los elementos o también las configuraciones de los elementos que vamos agregando en el stake. Y aquí por último, que es el score, viene siendo como nuestra línea de tiempo. Aquí van apareciendo los objetos a medida que los vayamos creando. Vamos a darle aquí X. Y entonces, siempre que arranquemos el programa lo debemos tener en modo clase. Por defecto aparece así, pero entonces lo van a activar en esta sección, en clase. Aquí tenemos unas herramientas que vamos a ir utilizando. Lo que tenemos es el label y unas formas geométricas como el cuadrado, una circunferencia, elipses. Tenemos botones, cajas de texto, pero hasta el momento lo que vamos a utilizar son botones. Entonces post button vamos a activar, por ejemplo, acá aparece para que usted le coloque el nombre. Voy a hacer, por ejemplo, una simulación de un objeto que se mueva hacia la derecha, luego lo voy cambiando hacia la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Vamos a colocarlo también en modo invisible y vamos a cambiarle el ancho al objeto. También vamos a rotarlo, porque también vimos en el place. Entonces voy a agregar aquí un botón cualquiera. El nombre de esto no tiene importancia, pero pues en este caso le voy a colocar únicamente mover. Tengo mi botón ahí. Voy a agregar un label. Voy a colocar aquí, qué sé yo, práctica 1. Eso es únicamente como para colocar títulos y de pronto en la simulación sepa para qué es eso, ¿sí? Pero pues eso es opcional. Entonces voy a colocarla aquí, práctica número 1. Voy a agregar aquí una especie de piso, que es por donde se va a mover un objeto. Voy a hacer que el objeto sea circular. Generalmente trabajamos estos, pero también se pueden trabajar aquí desde el vector shape. A medida que vayan avanzando esto con la experiencia, sabrán en qué momento utilizar estos y en qué momento utilizar vector shape. Voy a darle aquí en vector shape y voy a crear aquí una circunferencia de esta manera. Como yo quiero que ese objeto se mueva, es decir, a medida que se mueva hacia la derecha o hacia la izquierda, vaya rotando. Le voy a dar aquí en las opciones de colores. En este caso tenemos colores sólidos y tenemos gradientes. Estos gradientes son combinaciones de colores de dos tonalidades. Acá tenemos un azul, aquí tenemos un verde. Y entonces aquí, por ejemplo, le voy a cambiar, qué sé yo, otro color. Aquí, es que a veces tiene problemas. Aquí, listo. Entonces voy a colocarle otro color, por ejemplo, a ver, un rojito. A esto hace mayor contraste, entonces vamos a darle estos dos colores. La idea es que tenga un contraste y se vea cuando el objeto rote. Listo, cuando yo lo tengo creado ahí no es necesario guardarlo, él la guarda automáticamente. Le vamos a dar aquí X y vamos aquí a la opción del cast, que es donde quedan almacenados todos los objetos. Yo los puedo arrastrar, en este caso, hacia esta zona. Listo, ahí quedó arrastrado. Fíjense que también aparece el botón, aparece el label que yo coloqué y este número 3 que viene siendo ese piso que coloqué ahí. Cada uno tiene su numeración y eso va dependiendo de la creación del objeto. Aparece el número 1 porque fue el primer objeto que creé, que fue el botón. El label fue el número 2, el piso fue el número 3 y ese objeto circular fue el número 4. Fíjense que aquí aparece de hecho el sprite número 4 en el cual se va a utilizar para la programación. Voy a cerrar ahí. El objeto está muy grande, entonces lo voy a volver un poquito más pequeño. Y aquí, por ejemplo, vemos que tiene el ancho y el alto. El ancho y el alto es el que define el tamaño del objeto. Entonces voy a colocarle, por ejemplo, un ancho de 50 y un alto de 50. ¿Por qué tienen que ser iguales? Pues para que el objeto quede redondo. Fíjense que esto está enmarcado en un recuadro. Quiere decir que el ancho y el alto es el que define si el objeto está circular o está ovalado. Entonces, como quiero es que quede circular, pues el ancho y el alto deben ser lo mismo. Eso depende obviamente de lo que usted quiera hacer. En este caso quiere que sea circular. Lo voy a colocar, por ejemplo, en esta zona. Dice que cuando yo lo coloco por acá, se borra la línea negra. Y yo no quiero que eso pase, sino que se vea lo más realista posible.
Ese recuadro lo podemos quitar aquí en esta opción que dice Ink, que viene siendo aquí como las capas de estos colores. En este caso le voy a colocar, si lo coloco en mate o si lo coloco en background. Generalmente se utiliza con background transparente. Entonces lo que voy a colocar es que este recuadro sea transparente. Entonces cuando yo mueva el objeto, fíjese que no se nos va a borrar, ¿sí? Por ese recuadro que teníamos ahí. Entonces da la apariencia de que el objeto está sobre él sin interferir en nada. Entonces voy a hacer que el objeto se mueva hacia la derecha. Entonces vamos a colocar el botón. Recuerde que el botón viene siendo como una especie de interruptor para que este objeto obedezca. Hay múltiples maneras de programar, pero pues vamos a comenzar con lo básico. Entonces voy a programar el botón y damos clic derecho y agregamos la opción que dice script, y siempre el botón y todos los demás elementos que yo vaya agregando debe llevar el global. Ese global sirve para almacenar las variables que usted vaya creando. En este caso no voy a agregar todavía ninguna porque no sé cuál palabra o cuál nombre voy a utilizar para el interruptor. Debe llevar onMouseDownMin. Eso quiere decir, ese onMouseDownMin quiere decir que cuando yo oprima el botón del mouse, ¿sobre quién? Sobre el objeto que estoy configurando. Entonces cuando lo oprima, debo hacer que se active un interruptor. Voy a agregarle cualquier palabra. En este caso le voy a agregar mover. Sirve si le coloco una sola letra, como quiera. En este caso le voy a colocar mover, y entonces cuando lo oprima la palabra, el botón en mouse down, la palabra mover se vuelve verdadera. Eso quiere decir que se activa. Lo voy a agregar entonces aquí en el global, que es la palabra mover. Esa palabra mover me la inventé, quiere decir que va en el global. Todo lo que yo me invente va ahí. Y entonces el programa lo reconoce como que existe esa palabra. Listo, ya lo que hice fue eso. En el global agregar la palabra. Cuando oprima el botón del mouse, entonces la palabra mover se active. Siempre va a aparecer desactivada por defecto. Entonces le voy a dar X y me voy para el objeto que quiero que se mueva. Entonces lo mismo, global, me inventé la palabra mover, entonces también lleva ahí. Y acá sería on prepare frame. Vamos a preparar el frame. Okay. Debe ponerse en color verde. Si de pronto la escribió mal, fíjese y después le aparece en color negro. Por ejemplo, digamos que se me comió una E, entonces aparece en color negro, entonces le agrego la E. Ok, ahora lo que voy a hacer es agregar un condicional. Ese condicional me sirve es para que el botón mover se unifique con código con el objeto que quiero hacer que se mueva. En este caso digo, si todo está en inglés, ¿sí? Entonces hay que escribir todo en inglés. Entonces en este caso sería if, que significa si la palabra mover está en modo verdadero, entonces que haga algo. Se supone que cuando yo oprima el botón mover, activa la palabra mover, la pone en modo verdadero. Y aquí es como si me preguntara que si está en modo verdadero. Se supone que sí porque oprimí el botón. Ok, como oprimí el botón, entonces va a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un contador. Ese contador ya les digo para qué va sirviendo. Entonces voy a utilizar el objeto que es el sprite. Siempre vamos a colocar sprite para indicar que ese es el objeto que estoy configurando. Todos se llaman sprite, sea el botón o lo que sea. Este viene siendo como una especie de nombre interno que maneja el programa para reconocer que eso es un elemento. Entonces mi sprite le coloco el numeral que corresponde. En este caso es el número 4. Aquí aparece, ¿sí? El sprite número 4. Y le agrego un punto para colocar la configuración de la propiedad que quiero modificar. En este caso lo que quiero modificar es que el objeto se mueva o cambie de posición. Para eso voy a utilizar el comando loc, que es de location, y se resume como LOC, loc. Pero cuando él dice localización, le tengo que especificar hacia dónde, horizontal o vertical. Entonces, como quiero es que se mueva horizontal, entonces coloco loc h de horizontal. Y debo especificar además que el objeto debe arrancar desde una posición inicial. ¿Cuál es la posición inicial? Entonces me paro nuevamente aquí sobre el objeto. Miro que en la parte derecha aparecen unas propiedades de inspector. Esas propiedades me indican efectivamente las propiedades todas que componen al objeto, tanto su color, su forma de rotar, el ancho, el alto y todas ellas.
Entonces aparecen también las coordenadas, que aquí aparece coordenadas X y coordenada Y. En este momento el objeto está posicionado en la coordenada 25 en X y 162 en Y. Como yo quiero es que se mueva hacia la derecha, debo comenzar con la posición 25. ¿Por qué en 25? Porque es la que corresponde a la coordenada en X. Y el X es el que maneja todo lo horizontal. Listo, ya sé que es 25, entonces mi objeto debe arrancar desde 25. 25, punto inicial. Y le vamos a ir agregando unos valores. ¿Qué pasa si yo lo agrego manual? Por ejemplo, 25. Y quiero que esté en la posición 26, pues le sumaría 1. Después en la posición 27, pues le sumaría 2. Y así sucesivamente. Pero pues hacer eso manual no tiene sentido. La idea es que ese contador nos haga eso que se supone que íbamos a hacer manual. Ese contador lo que hace es, precisamente como su nombre le indica, contar, pero de uno en uno, porque aquí lo tengo de uno en uno. Si le agrego el número 2, el contador contaría de 2 en 2. Es decir, que él comienza con 0. Después cuenta, o sea que ahora vale 2. O sea que ya no vale 0, sino vale 2. O sea, estaría en la posición 27. Después vuelve y cuenta, ya no estaría en 2, sino estaría en 4, porque va de 2 en 2. Entonces acá sería como decir 25 más 4, estaría en la posición 29. Y entonces da la apariencia de que el objeto sprite número 4, localizado horizontalmente, está en la posición 25 más 4, es decir, 29. Y así sucesivamente. Pero en este caso voy a hacerlo de uno en uno. A medida que este número sea más grande, el objeto se va a mover más rápido. Pues porque aquí lo haría de un paso en uno. Si le agrego, por ejemplo, 5, estaría de 5 en 5. Entonces, el objeto se movería en posiciones de 5 en 5. Ok, voy a colocarle en 1 y en lugar entonces de colocar aquí un 1, un 2, un 3, un 4, pues le voy a colocar la letra T que corresponde a mi contador. No significa que todos los contadores deban tener la letra T. Se puede agregar la letra S, M, incluso palabras, como quiera. Pues en este caso coloco T porque se refiere al temporizador. Listo. ¿Qué es lo que hace esto? Entonces, cuenta. Se los agrega al 25, entonces valdrá 26. Vuelve y cuenta. Ahora vale 2. Entonces sería 25 más 2. Y entonces cada vez se va aplicando al sprite, que está localizado horizontalmente, en unas coordenadas consecutivas. 25, 26, 27 y el objeto va empezando a moverse de acuerdo a esas coordenadas. Como ya finalicé eso, entonces debo finalizar el end, que es con un end if. Entonces, ¿por qué? Porque aquí creo un condicional, entonces debo cerrar el condicional. Si usted crea 2, 3 o 4 condicionales, debe también cerrar la cantidad de veces en que las crea. Fíjese que yo agregué la letra T, me la inventé, entonces también debe ir aquí en el global. Se separan las variables con una coma, entonces coma T. Listo, ya el objeto se supone que se debería mover hacia la derecha, pero hay otras cositas que hay que configurar, que son la parte del score. Entonces fíjese que cuando yo creo objetos, ahí se van creando, vean, tengo 4 elementos creados, estos son mis temporizados. Entonces vamos a configurar dos puertas, una puerta de entrada y una puerta de salida, ahí donde aparecen esos recuadros de color negro. Me paro sobre ese recuadro de color negro, posiblemente usted no vean que me estoy parando ahí porque creo que el programa está como desfasado ahí. Entonces le doy clic en ese recuadro negro, clic derecho, se abre una ventana y coloca Frame Script. Y configuramos el Frame Script. Como esta es mi puerta de entrada, nuevamente Global, me inventé la palabra mover, me inventé la letra T y acá sería on Enter Frame. Enter Frame. Ok. Ahí está. Y aquí agregamos las variables que deben comenzar inicialmente. Es decir, la palabra mover debe comenzar en modo apagado, es decir, en modo false. Para que se active es cuando yo oprima el botón. Y la letra T, que es mi contador, pues todo contador debe arrancar siempre desde 0. Ah, ya tengo las únicas dos variables que he creado. Y para finalizar, entonces acá, el frame script, que es una puerta de salida, no le vamos a modificar nada, solamente le vamos a agregar el go to the frame. Entonces lo que hace eso es, cada vez que el objeto cuente, entonces lo envíe nuevamente al frame. Por eso dice ir nuevamente a mi frame, que es en esta zona. Entonces lo que hace es, va del 7 al 8 y nuevamente se devuelve, lo devuelve para acá. Y hace nuevamente siempre ese mismo ciclo, una especie de bucle para que se quede eternamente ahí haciendo lo que tiene que hacer. Porque si no le pongo eso, es como poner la puerta
abierta algo y pues si dejo la puerta abierta se me va a salir el programa y entonces no hace nada, sino solamente contaría una vez y se cierra. X y le voy a dar entonces en play, importante aquí darle play para que arranque el programa y entonces se supone que la palabra mover está en modo apagado. Cuando yo oprima el botón se supone que la palabra se coloca en modo verdadero y si está en modo verdadero entonces el objeto obedece. Entonces le coloco verdadero y el objeto se mueve hacia el lado derecho como yo quería. En este momento la palabra mover está apagada. Recuerde que aquí cuando yo oprimo el botón o mouse down me, entonces la vuelvo verdadero. Como la vuelvo verdadero, entonces actúa nuevamente este. Si mover está en modo verdadero, sí, se supone que sí porque oprimí el botón. Entonces comience a contar de uno en uno, se lo aplico a la posición 25, luego vuelve y cuenta. ¿Por qué hace ese ciclo? Porque la palabra mover sigue encendida. Entonces, como él cada vez que pregunta, ¿mover está en modo encendido? Sí, listo, entonces vuelva a contar. Vuelve y regresa acá, ¿está en modo encendido? Sí, vuelva a contar, ¿sí? Entonces siempre cumple ese ciclo. Pero yo no quiero que el objeto solamente se desplace así, sino que dé la apariencia de que está rotando. Entonces le vamos a agregar en esa misma línea acá, sprite, o nuevamente al objeto número 4, y le voy a agregar aquí rotation. Esta palabra lo que hace es cambiar la propiedad de rotación, o sea, del ángulo en el que rota mi objeto circular. Y le voy a colocar aquí desde 0. Este 0 indica el ángulo inicial con el que está. Así como en este caso la posición está en 25, miremos aquí, cuando me pare sobre el objeto, al lado derecho aparece rotación. Aparece 0, 0. Eso quiere decir que está en 0 grados. Y pues acostumbrémonos siempre a trabajar con las variables iniciales que aparecen acá, porque eso depende también de la configuración o de la simulación que yo vaya a hacer. Si necesito que mi ángulo inicial sea de 45 grados, pues aquí debe aparecer 45 grados, ¿sí? Pero pues eso es cuando de pronto miramos otro tipo de simulaciones que son más adelante. Aquí por defecto aparece con 0. Y entonces aquí comienza con 0 y le voy a ir agregando, ¿qué cosa? Pues el contador. ¿Eso qué quiere decir? Que comienza en 0. Después él cuenta, mueve el objeto a una posición y luego le agrega el contador. O sea, por ejemplo, si aquí le agregó el 1, acá también le agrega el 1. Y entonces ya no sería 0 más 1, o sea, se movió un grado. Ah, volvió a contar, entonces aquí era 25 más 2, o sea que t era 2, acá también es 2, o sea 0 más 2, 2 grados. Entonces, ¿qué es lo que hace? Aparte de que mueve el objeto hacia el lado derecho, también lo hace rotar al mismo tiempo que se va desplazando. Ok, no agregué palabras nuevas, mire que la t que utilicé acá es esta misma t y es esta misma t y ya está agregado acá. Le doy X, le voy a dar play. Fijémonos en el gradiente del color que se supone que debe cambiar, ¿no? Mire cómo cambia y entonces da la apariencia de que el objeto efectivamente está rotando. Ok, ya manejamos entonces 2. Voy a hacer que el objeto en esa misma, voy a colocarla aquí práctica número 2 ahora. Esa número 2 lo que voy a hacer es que el objeto ya no se mueva hacia el lado derecho, sino se mueva hacia arriba o hacia abajo. Voy a mover este botón para acá. Ya práctica por aquí para que no se meta con el objeto. Listo. Entonces voy a hacer que el objeto se mueva para arriba. Aquí en mi botón de mover ya está configurado porque viene siendo como un interruptor y eso se puede aplicar para todo. Voy a dar al script acá y me interesa es que el objeto B se mueva hacia arriba. Entonces fíjese que va a hacer es lo siguiente. ¿Mover está en modo verdadero? Sí, se supone que el objeto, la palabra mover la voy a activar es cuando oprima el botón. Cuenta. Y se lo voy a aplicar, pero ahora no es horizontal, sino va a ser vertical. Entonces lo único que modifico aquí es el loc v. Entonces va a ser localizado verticalmente. Va a arrancar desde una posición inicial, pero este 25 correspondiera a X. Ahora, como se va a mover vertical, debo ver en la configuración de Y. Entonces me paro sobre el objeto. Fíjese que aquí en Y aparece el número 162. ¿Okay? Entonces él arranca desde 162. Entonces se lo agrego acá, 162. Y hay que aclarar una cosa aquí, que hay un plano cartesiano interno en este
stake. ¿Dónde va a estar ubicado eso? Va a estar ubicado exactamente en esta esquina. Aquí en esta esquina va a estar ubicado, aquí donde coloqué ese puntico negro, va a estar ubicado el número 00, es decir, coordenada 00. Voy a colocarlo aquí, voy a mover y ahí, listo. Ese objeto ahí está posicionado en 00. ¿Cómo sé? Mire que aquí al lado derecho, en el inspector de propiedades, aparece coordenada en X0 y coordenada en Y0, o sea, está en 00. Desde ahí comienza el plano cartesiano a trabajar. Eso quiere decir que si, por ejemplo, voy a trazar aquí una línea, hacerlo, bajarlo por aquí y voy a trazar otra por aquí. Es únicamente como para que vean el plano cartesiano. Entonces, por ejemplo, lo voy a mover a este lado. Listo. Aquí estaría mi plano cartesiano. Obviamente el centro es 0, 0. Hacia el lado derecho son los positivos, hacia el lado izquierdo son los negativos. Pero en Director, la parte Y cambia. El X sigue igual, la Y cambia. Eso quiere decir que en un plano cartesiano normal que se trabaja en geometría, hacia arriba son positivos y hacia abajo los Y son negativos. En Director es al revés. Hacia arriba son los negativos y hacia abajo son los positivos. Eso es importante a la hora de hacer mover un objeto de manera vertical, porque si yo quiero que el objeto se mueva hacia arriba, las coordenadas deben ir cambiando y disminuyendo. Es decir, por ejemplo, ahí está en 56. Si lo muevo hacia arriba, fíjense que va cambiando 51, 50, 49, 48 y así sucesivamente. Fíjense que cuando yo muevo el objeto, aquí estaría en 0. ¿Cómo sé que está en 0? Primero, porque acá dice 0. Y segundo, porque ese 0 corresponde a la coordenada de ese puntico rojo que aparece en la mitad de la circunferencia. Entonces, cuando yo muevo el objeto, lo que realmente estoy moviendo no es en sí la circunferencia, sino ese punto rojo que está ahí. Estoy haciéndole cambiar las coordenadas de ese punto rojo. Pues obviamente como está adherido a una circunferencia, toda la figura se va a mover. Entonces, por ejemplo, yo quiero que esa circunferencia comience desde el 0, 0. Entonces le puedo cambiar desde acá. Le coloco 0 en X, 0 en Y y se ubica precisamente en esa esquina automáticamente. Que quiero que esté en la coordenada 20 en X, 20 en Y. Le doy clic y aparece ahí. O sea, se va moviendo automáticamente para las coordenadas que yo quiero. Voy a dejarlo entonces el objeto en esta posición. En 162. Vamos a mirar acá. Y aquí debe aparecer en 162 efectivamente. Y le voy a ir sumando t. Ahora, si yo le sumo t, pero yo quiero que el objeto se mueva hacia arriba, no se lo podría sumar, porque entonces estaría dándose 162, 163 y así sucesivamente. Es decir, el número se vuelve más grande y por lo tanto el objeto no se movería hacia arriba, sino que se movería hacia abajo, porque hacia abajo están los positivos. Entonces haría el número cada vez más grande. Como quiero es que se mueva hacia arriba, lo que voy a hacer es restarle para que el objeto se mueva hacia arriba. Voy a dejarle el mismo rotación, esto no va a interferir en mi programación. Y arranco el programa. Le doy acá, voy a irme aquí para el botón. Y entonces, cuando le dé play, le doy clic acá y el objeto se mueve efectivamente hacia arriba, porque estoy cambiando la posición 162 y le estoy restando el valor de t que me está dando aquí el contador. Entonces ese 162 se va haciendo cada vez más pequeño y el objeto se va moviendo hacia arriba. Si quiero que se mueva hacia abajo, pues entonces no le voy a restar, sino que se los voy a sumar. Entonces ahí le voy a sumar y cuando le dé mover, entonces el objeto se mueve hacia abajo. Y listo, entonces ya por último, para finalizar, entonces digamos que yo le quiero cambiar el ancho al objeto. Entonces aquí al lado derecho, nuevamente en el inspector de propiedades que aparece la W de width, ese width dice 80, dice 50 de ancho. Entonces digamos que yo le quiero cambiar es el ancho y no quiero que se mueva. Entonces en lugar de escribir log v, le voy a colocar width. Listo. Fíjese que colocó en verde, eso quiere decir que él ya sabe que lo que voy a hacer es configurar el ancho. Este como es el punto inicial, pues debo mirar, es el punto inicial del ancho. El ancho ya hemos dicho que en este caso aparece en 50. Entonces le voy a colocar aquí, punto inicial, 50 y le voy agregando valores a t. Eso quiere decir que cada vez que el contador
vaya de uno en uno, se lo va agregando al 50, es decir, 50, 51, 52 y así sucesivamente. Entonces vamos a darle aquí en play y le voy a dar aquí en mover. Y entonces el objeto que está haciendo se está colocando ancho y a la vez como el objeto está rotando, pues da esta apariencia. ¿Sí? Digamos que yo no quiero que ese objeto comience a hacer eso, sino pues vamos a borrarle la rotación para que no dé esa apariencia. Entonces voy a darle acá y se supone que el objeto se debe efectivamente colocar cada vez más ancho porque le estoy variando el ancho del objeto. Y listo, esto es como a grosso modo la explicación de lo que hemos visto hasta el momento en todo el periodo. Recuerden siempre, cada vez que se les dé a ustedes una práctica en el salón, yo hago simulaciones, tómenle foto o copien en el cuaderno y cuando lleguen a la casa lo van haciendo. De esa manera es mucho más fácil el aprendizaje de esto.